Hoy tenemos además en la mesa invitados, invitadas más precisamente. Gente que a usted le va a sorprender, pero había que tener aquí. Pero se estaba celebrando en Madrid la cumbre de la Iberosfera en torno a la Fundación Disenso. Hay muchísima gente por ahí fuera haciendo cosas interesantísimas, gente que sabe lo que pasa en España y también lo que pasa en otros lugares, muy particularmente en la meca, ¿verdad?, del imperio, que son los Estados Unidos, y había que aprovechar la circunstancia para traerlas. Vamos a hablar además con ellas largo tiempo, no solo de lo que hacen allá, sino también de lo que está pasando aquí, porque lo conocen bien. La primera de ellas, por orden de izquierda a derecha, doña María Herrera. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar aquí. Abogado, especialista entre otras cosas, protección de datos, entre otras muchas cosas, muy buena conocedora de la problemática de la inmigración en Estados Unidos, que es un verdadero problema, y además representante de Vox en Florida. Así es, 4 años llevo ya con el partido y bueno, también muy cercano al Partido Republicano, el nuevo Partido Republicano de Donald Trump, y deseando que cambie la presidencia en Estados Unidos. Hemos visto las últimas imágenes de Joe Biden, cada vez sabe menos dónde está, es impresionante. Sí, es increíble, no va a llegar. En fin, María, bienvenida. Y también Maybor Petit, muy buenas noches, periodista de investigación, entre otras cosas y de forma muy señalada, de investigación de verdad, o sea, no lo que hacen aquí, que descuelgas el teléfono, te llama del CNI y te cuenta, no, de investigación de verdad sobre un tema tan extremadamente espinoso como las vinculaciones del narcotráfico con el Estado chavista y sus ramificaciones internacionales, no solo políticas, también informativas y otras. Así es, estudio el crimen organizado, un placer estar con ustedes hoy porque he tenido la oportunidad de ver lo que está pasando en España y yo soy originaria de Venezuela y por supuesto que he visto similitudes. En Venezuela no hubo castigo a un golpe de Estado, todo lo contrario, el intento de golpe de Estado se premió sin limitaciones para la participación política de parte de Hugo Chávez. Posteriormente se le dio la entrada y lo que hizo fue la manipulación y el fraude, no solamente desde el punto de vista jurídico, eliminando toda la institución y manipulando, sino también lo que fue la conversión del Estado venezolano en una organización criminal con nexos internacionales y con alianzas estratégicas que hoy en día están presentes en América Latina y prácticamente en Occidente. 3 países acompañaron a Hugo Chávez al principio, que fueron nefastos para la historia venezolana. Cuba fue uno de ellos, pero posteriormente el aliado principal fue Rusia, China e Irán. Bueno, muchísimo de qué hablar. Si usted recuerda, hace años, si usted es de los muy cafeteros, cuando hacíamos desde arriba la redacción abierta, pudimos ir contando paso a paso el golpe del chavismo, la desconstrucción del Estado que ellos tenían para convertirlo en otra cosa sobre la base de ocupar primero el poder ejecutivo por vía militar y policial, creándose al mismo tiempo un pueblo propio, ¿verdad?, que era fundamentalmente las masas subsidiadas a través de las misiones bolivarianas y todo aquello, y después la ocupación del poder judicial con la salida de la fiscal Ortega, que acabó en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que está en España ahora. Ella está en España, sí. Después la duplicación del poder legislativo, creando un parlamento propio, puesto que el que había no le servía, y finalmente instalando lo que es ahora Venezuela. Bueno, pues ojo a los pasos. Bueno, vámonos a nuestras invitadas, que tienen muchísimas cosas que contar, ambas dos. Bueno, yo empezaría por ti, Maybor, sobre todo por el inequívoco aire venezolano, más chavista que venezolano, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en España. Muy parecido. Tenemos el tema de la violencia, el sicariato, que por cierto, en el caso de Venezuela, cuando ocurrió, también se llenó de silencio, porque entre las argumentaciones se decía que iba en contra del mismo Estado, es decir, que si se daba publicidad, ellos iban a invitar a otros a hacerlo. Y creo que está exactamente lo mismo. Tenemos un elemento clave y quisiera aprovechar para darles a ustedes una información, porque nos pasó en Caracas hace más de 20 años. Nos fuimos todos los venezolanos a protestar contra Hugo Chávez, contra la eliminación del Estado de Derecho, contra la confiscación de todas las libertades. Y así como están en estos momentos los españoles, los chavistas infiltraron nuestra protesta, que era pacífica y democrática, y se generaron hechos de violencia que luego conllevaron acusaciones a judicialización de los venezolanos que estábamos trabajando para sacar a Chávez de manera pacífica, y sí, confiscaron los medios, la libertad, y mataron a mucha gente, y luego
se abrió paso para que el Estado se fortaleciera en función de confiscar todo, pero ocurrió en unas marchas pacíficas que también se han generado en otros países, como Brasil, por ejemplo, o como los mismos Estados Unidos. Así es que hay que poner mucho cuidado porque va a haber infiltrados en esas marchas pacíficas que va a permitir al gobierno judicializar y enroscar y prácticamente meter en un rincón a la democracia y a la línea de una oposición que está buscando parar una serie de atropellos contra el Estado de Derecho y contra el sistema. Una cuestión concreta que a nosotros nos afecta también, en tanto que país, muy directamente por el evidente influjo de la órbita política venezolana en España y viceversa. Pues tenemos una especie de un hombre que tiene un pie en cada país, que es el expresidente Zapatero, ¿verdad? Un pie y los dos bolsillos. Sí, bueno, claro, porque los dos bolsillos, el pantalón es el mismo. Sí, se está forrando con todo esto. Vamos a ver, cuando se dice que es un narcoestado, ¿es una figura retórica, es una exageración o es cabalmente tal? Es decir, un Estado que ha asumido el narcotráfico como una de sus fuentes principales de poder. Una fuente de financiamiento de las élites políticas, la participación directa de Nicolás Maduro y de su grupo, incluyendo a Diosdado Cabello, en las organizaciones criminales que trafican con cocaína. Nosotros tuvimos oportunidad de cubrir en Nueva York un juicio que fue histórico porque fue la primera vez que se presentó evidencia en la corte de que Nicolás Maduro, su mujer Cilia Flores y el grupo que compone al régimen venezolano traficaban con cocaína. Hablo del caso de los narcosobrinos de Nicolás Maduro, sí, que posteriormente Joe Biden les devolvió a Maduro en función de una negociación vergonzosa que nunca debió haber ocurrido y que le ha permitido al régimen fortalecerse como organización criminal y hoy en día atendiendo a la legitimidad de un gobierno criminal. Si te digo que el tema y el concepto de narcoestado se dejó atrás para pasar a ser en estos momentos Venezuela, al igual que muchos otros, una organización criminal que tomó posesión del Estado y de las instituciones, incluyendo en el caso de Venezuela, no solamente a la Fuerza Armada, a través de todas sus instancias, sino también la participación directa de organizaciones criminales que voy a resumir en el ELN, la Segunda Marquetalia, Hezbollah, Hamas, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Son organizaciones y alianzas que tienen participación en la toma de decisiones políticas y en la construcción de ese nuevo Estado criminal que hoy en día padecemos y que ha generado más de 7.5 millones de personas que han huido del país por la imposibilidad de rescatar libertad, democracia, Estado de Derecho y por supuesto una economía absolutamente en quiebra y adicionalmente a ello con personas que te acosan por el solo hecho de pensar contrario o de expresar una opinión prácticamente en torno a todos los temas de conversación en Venezuela. Es muy triste y ustedes han recibido buena parte de eso porque tienen, no solamente tenemos a Rodríguez Zapatero, ustedes han sido receptores de los bolichicos, de mucho dinero, de la corrupción, del lavado de dinero, prácticamente de la industria criminal y adicionalmente a ello tienen acá extorsionadores criminales como el ex jefe de inteligencia del régimen de Maduro que ha sido acogido y que lo trajo Rodríguez Zapatero. Así que ustedes han hecho recepción de todo lo que es las agencias criminales del Estado, pero adicionalmente a ello de una historia que se ve a la inversa porque nosotros hoy podemos decir que venimos del futuro porque hemos logrado identificar una serie de elementos y de estrategias que tristemente las vemos aquí y por eso estamos alertando, porque no queremos que ustedes sean Venezuela. Se supone que nosotros venimos de ustedes y no ustedes de nosotros. Pues efectivamente, pero ya ves, la cosa cambia, efectivamente. La colonización a la inversa. Sí. De ese flujo migratorio, una parte importante han ido a los Estados Unidos, no tan importante como a Colombia u otros lugares. Estados Unidos, que por otra parte en los últimos años, desde hace los últimos muchos años, viene recibiendo un flujo incesante
de inmigración muy desordenada, fundamentalmente de Centroamérica. Es un tópico, y además es verdad que Estados Unidos es un país que se construye sobre todo sobre la base de la inmigración, pero claro, lo que está ocurriendo en estos últimos años no tiene nada que ver con el proceso anterior, y aquello está lleno de gente de origen hispano, y no solo hispano, italiano, griego, alemán, sueco, escocés, en fin, y dice, un momento que esto no es. Correcto. Así es. Bueno, con Joe Biden definitivamente se abrieron las puertas por la frontera sur. Él anunció a través de su ministro de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que todo el mundo era bienvenido a Estados Unidos, si entraban legal, ilegal, ordenados, desordenadamente, y esto ha generado un caos absoluto, la peor crisis migratoria desde que se fundó el Ministerio de Seguridad Nacional. Realmente es lamentable que ningún congresista, ningún senador haya hecho un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, que para nosotros es un ministro, o a la vicepresidenta, que es la encargada de la frontera y que ha ido una vez a la frontera, o el presidente Biden. Estamos hablando de una entrada de más de 250.000 inmigrantes de promedio mensualmente. La vicepresidenta es la responsable de la Kamala Harris. Es la ha ido eso lo explica vez. todo. Sí. Ya está claro. Pues fue una vez a una zona que no era concretamente la más, digamos, la más transitada, y se reunió con 3 menores hondureñas y no ha vuelto a ir. Es decir, que le pagamos por ese trabajo que se supone que tiene que hacer y no. Y yo, como abogada de inmigración, que de hecho trabajo en la frontera, soy abogada en Nuevo México, Arizona y Texas, lo que ha hecho esta administración no solo no es ayudar al inmigrante, sino simplemente sentenciarlo a muerte, porque ahora los oficiales de inmigración no hay suficiente para contener el flujo, y en los centros de detención, por ejemplo, hablamos de Luisiana o de Texas, los oficiales de asilo que tienen que hacer el control y separar lo que es realmente un inmigrante que tiene a lo mejor una reclamación legítima de asilo. Antes tardábamos 2 a 4 semanas, ahora tardamos 7 a 8 meses, por lo tanto están detenidos durante 7 a 8 meses y bueno, y además se retomaron los vuelos de deportación a Venezuela, a Cuba, algo que tampoco se producía con la antigua administración de Trump. Así que el daño que se ha hecho a la seguridad nacional, en concreto, de acuerdo a los últimos datos de la patrulla, que dice que hay cientos de miles también de inmigrantes que proceden de países que financian el terrorismo. Estamos hablando de Irán, Siria, claro, Turquía, Afganistán. Eso es evidente. Tanto Sergio como Antonio y Jorge querrán preguntar, pero hay una cosa que tengo que preguntarte, porque a lo mejor es solo casualidad, pero me sorprende mucho que esta gigantesca explosión migratoria en los Estados Unidos coincida con la gigantesca explosión migratoria en Europa, con la llegada masiva de un montón de gente a la que sencillamente no puedes controlar. Es verdad que la condenas a la pobreza, no caben, es simplemente así. Tampoco nadie pregunta realmente su identidad y coincide también con una deformación o degeneración del Estatuto del Derecho de Asilo, que se convierte simplemente en un alibi para solucionar un problema y crear en la práctica un problema común. ¿Es casualidad o soy un paranoico o es que...? Yo no sé si es casualidad, pero evidentemente Europa está siendo, al igual que Estados Unidos, ¿no?, atacada, y se utiliza la inmigración para desestabilizar nuestras sociedades. En Estados Unidos el tema del derecho a asilo es realmente preocupante, porque yo creo que lo que hizo Donald Trump de llegar a acuerdos regionales, ¿no?, con ciertos países para que ellos se encargasen de separar, ¿no?, los que tenían un miedo creíble, no, es algo efectivo. Sin embargo, ahora no hay un control operacional, y cuando nosotros hablamos con los encargados de deportar, o sea, muchos de ellos son mis clientes, abiertamente lo digo, y les decimos, bueno, pero es que usted tiene que darle un plazo razonable para que esta persona demuestre, y si no, hay que deportarlo. Ellos te dicen que no hay capacidad, no hay operativos, están, además, Maybor lo explica muy bien en sus programas, completamente entrando y desviando la atención de la patrulla fronteriza, mientras el verdadero problema ahora mismo en Estados Unidos es también la entrada de fentanilo, de droga, que está acabando con la sociedad estadounidense. Entonces, lamentable. Y para más, INRI, en los tribunales tenemos, por lo tanto, si entra un inmigrante y nosotros pasamos una primera prueba del derecho, o sea, que se demuestra que es un posible perseguido político, luego nos dan los juicios, la fecha para juicio a 3, 4, hasta 7 años. Por lo tanto, tienes a personas que entran y que no tienen ninguna posibilidad tampoco de demostrar, y que a los 7 años pues ha cambiado su vida, se han casado con personas estadounidenses, se le aplica perdones. Y la patrulla fronteriza es la primera que está filtrando los datos, porque están desbordados, y los oficiales de asilo, pues no, ni siquiera oficiales de asilo, policía de inmigración. Por eso Trump anunció en el día de ayer
hizo una entrevista con Univisión lo que es su plan para revertir el daño a la seguridad nacional en los Estados Unidos si llega a la Casa Blanca, que es algo que también no se sabe porque evidentemente tienen la perfecta conspiración para mantener al Partido Demócrata en la Casa Blanca. Claro. Bueno, vamos a ir si queréis preguntarle cualquier cosa, y si lo que queréis preguntarle es acerca de la situación en España y de cómo se ha recibido desde fuera la cuestión de la amnistía, casi os ruego que esperéis a que veamos un vídeo que va exactamente sobre esa cuestión. Porque esto es uno de los grandes temas. Claro, aquí nos están vendiendo que, bueno, llega Bolaños, ¿verdad? Más o menos despeinado, dice, todo es por la concordia, todo es por la paz, el mundo me entiende, no vosotros puñeteros fascistas. Nadie entiende lo que está pasando. Gaby. La amnistía es un tema que no solo está presente en España. Medios de comunicación internacionales e incluso políticos están dando a conocer su opinión sobre el acuerdo entre Pedro Sánchez y los separatistas, así como las protestas sobre el descontento social alrededor de las sedes socialistas. Desde Washington, una nueva dictadura de extrema izquierda está llegando a Europa. El artículo habla de que Sánchez maniobró para reunir a todos los parlamentarios de extrema izquierda, a los exterroristas de ETA y a todos los nacionalistas regionales para conseguir su propósito, mantenerse en el poder a toda costa. El New York Times publicó un artículo titulado "El acuerdo con los separatistas desata el caos en España". El presidente Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo para garantizar la amnistía a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo político, lo que posiblemente le mantendrá en el poder, pero que está causando caos en España, dudas en Europa y cuestionamientos sobre la estabilidad del país. En Reino Unido, The Times publicó que el primer ministro socialista en funciones de España llegó a un acuerdo de amnistía con un líder separatista catalán fugitivo, allanando el camino para un regreso al poder. Critican las formas de Pedro Sánchez para conseguir su objetivo. En Italia publicaron Gobierno y amnistía. Sánchez pagará un precio alto, pero el suyo es un duro golpe a los soberanistas. El medio italiano afirma que España nunca había estado tan dividida desde la guerra civil. En el ámbito político, en Bruselas hay agitación sobre lo que está ocurriendo. Desde la Eurocámara están preocupados por el funcionamiento del Estado de Derecho y tienen que decidir si actúan o no. Desde Moncloa inquieta que no haya un control total del relato, ya que ha ido perdiendo fuerza en los últimos días. Quieren llevar la iniciativa en el debate y dominar, a costa del resto, la narración de la amnistía. Bueno, y esas están las cosas. Luego contaremos lo de la Comisión Europea. ¿Y cómo lo ves desde allí? Desde o sea, al aquí. otro lado del mar, ¿cómo? Mira, en Nueva York se ha venido discutiendo en algunos medios, y creo que el tema del New York Times es bastante suave, pero hay discusiones porque hay muchos españoles y los españoles están preocupados por España. También en Nueva York estamos observando que hay unas características similares a todo este caos producto de la inmigración, y además porque las autoridades han señalado que tenemos que estar preparados porque va a haber un atentado terrorista, y lo ha dicho la máxima autoridad del gobierno de los Estados Unidos, y Nueva York, por supuesto, que es una de las ciudades más llamativas para hacer atentados terroristas. Sí, claro. Pero la gente está observando que no solamente es España, que son muchos países que están atacados en estos momentos para acabar con la institucionalidad y de construir el sistema de Estado de Derecho y de occidental que existe. Lo peor de este asunto es la desinformación y los aparatos de propaganda que generan no solamente la confusión entre la gente, sino la polarización de la sociedad, y eso va a traer graves consecuencias porque nadie se va a creer nada, y cuando se pierde la credibilidad en el sistema, pues se ha acabado el sistema, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, pero en muchos otros países. Y en Estados Unidos también, ¿no? En buena parte de la sociedad norteamericana, que no se cree nada de lo que le cuenta el poder, ¿no? Así es, pero en Miami tenemos la suerte de contar con medios de comunicación locales que conocen perfectamente la situación en España. Tenemos América TV, cuyo dueño y presidente es un español. Tratan sobre todo el tema de la libertad en Cuba, pero se preocupan mucho por lo que ocurre en España. Tenemos Mega TV, también tenemos Diario Las Américas, el segundo diario más antiguo en Estados Unidos en español, después de Los Angeles Times. Y yo sí creo que además la comunidad, la mayor comunidad española en Estados Unidos se concentra en el sur de Florida. Por lo tanto, ha habido manifestaciones, se han dado protestas en frente del ayuntamiento de Coral Gables, la comunidad está consciente, y sobre todo en Miami tenemos el apoyo de la comunidad cubana, venezolana, nicaragüense, colombiana, que además muchas veces tiene doble nacionalidad, por lo tanto siente
digamos, siente el dolor en carne propia, porque muchos de ellos, sus padres también huyeron de otros países, y realmente sí nos sentimos muy afortunados porque Miami, y gracias al gobernador Ron DeSantis, ha sido un dique de contención del comunismo, un faro de libertad, y los españoles allí son muy conscientes, y la comunidad hispanoamericana sabe que España se juega todo, se juega el Estado de Derecho, y también saben que Estados Unidos ni la Comunidad Europea van a hacer absolutamente nada por nuestro país. Jorge. Sí, no, es importantísimo llevar a cabo acciones internacionales y que en todo el mundo se enteren de lo que está pasando. Aquí, a través de Vox, probablemente trajimos ayer al periodista más influyente en estos momentos, que es Tucker Carlson, y él mismo decía que se debería conocer mucho más lo que estaba sucediendo en España. Y claro, eso hay que tenerlo en cuenta porque precisamente hoy en el canal de Telegram de Julio Ariza colgaba una noticia muy interesante, y es que solo hay 3 grandes agencias de información en todo el mundo que proveen de información a la mayoría de los medios de comunicación y que a su vez están controladas por organizaciones de unos determinados estados, por militares, por organizaciones de inteligencia y demás. Esto pone los pelos de punta, y esto además enlaza y tiene mucho que ver con lo que estabais contando ahora mismo. Por eso nosotros, desde Vox, lo que estamos haciendo es intentar por todos los medios que se conozca en todo el mundo lo que está pasando en España. Desde que hemos llevado el manifiesto, la declaración de la Asociación Profesional de Magistrados, de la Magistratura, en defensa del Estado de Derecho. Hemos llevado a todos los eurodiputados las declaraciones que se están llevando a cabo por parte del Consejo General del Poder Judicial, de los colegios de abogados, de los inspectores de Hacienda, de todas las instituciones del Estado. Estamos difundiendo por todas partes, en inglés, en francés, para que la gente se entere de que estamos viviendo un auténtico golpe de Estado. Y eso debe ser consciente el mundo. Y el mundo debe tener la posibilidad de recibir esa información. Por eso siempre es tan importante que haya libertad de prensa, precisamente en el sentido de que estos señores se llenan la boca, los de los socialistas, con la libertad de prensa, pero son los que están acotando toda la libertad de prensa, ya sea mediante subvención o ya sea mediante coacción, como habéis vivido precisamente en Venezuela con los medios de comunicación. Pues también es muy loable que existan casas como esta y que realmente aquí se pueda hablar en libertad, pero es fundamental, y sobre todo hay que internacionalizar, ¿no? Como decían los separatistas. Hay que internacionalizar el conflicto que han creado los separatistas de la mano del socialismo y el comunismo. Exactamente. Fíjate que yo creo que algo importante que quizás no se capta desde aquí, pero yo como española sí lo capto, y es para Tucker Carlson y para muchos conservadores estadounidenses, lo importante quizás no es que es muy grave el tema del golpe de Estado, sino el ver al pueblo español resurgir, al ver al europeo conservador, porque la verdad que cuando ellos miran a Europa ven una Europa vendida, perdida, manifestaciones pro Hamas, pro Palestina, entonces no tienen ninguna esperanza y lo venden a una Europa como una serie de estados fallidos. Entonces ver a hombres rezar el rosario, ver a los españoles, a los jóvenes españoles, Jack Posobiec, uno de los mayores influencers, compartía las banderas de España católica, decía, esto es lo que nosotros necesitamos, porque en Estados Unidos realmente hay una base cristiana que profundamente espera el resurgimiento de la Europa de antaño, y eso para ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que en Europa se están librando las mismas o peores batallas que se están librando en Estados Unidos, y por primera vez la sociedad estadounidense se da cuenta de que no es suficiente, no puede estar aislada para defender de los ataques a la seguridad nacional y a todas las libertades, que es lo que hemos vivido desde sobre todo desde la pandemia del COVID. La Europa de antaño tiene... quería hablar, Sergio, quería hablar, Antonio. Sí. Muchas gracias, Antonio. 2 puntos que sí me interesan, para más 2. Uno es sobre Zapatero. Creo que se ha convertido en España en un personaje enigmático, porque llega un momento que Zapatero se retiró de la política española diciendo que iba a ser controlador de nubes, y lo vemos años más tarde con informaciones como que al final tiene una mina de oro en propiedad. Eso es lo que al final, no sé cómo habrá quedado, no, pero esa es una de las noticias que llegó a publicarse. Eso por un lado. Y por otro, unido también, que me interesa bastante, no sé si habrá datos publicados, sigo bastante las noticias en Estados Unidos, y uno de los últimos reportajes que vi sobre la frontera en Estados Unidos, que como bien comentabas es un problema evidente, sí que se están encontrando con movimientos de gente que entraba en la frontera estadounidense, pero es que ni tan siquiera podían hablar esas personas español.
sino que venía de otras zonas del mundo, incluido la mayoría de ellos venían de la África subsahariana, algo que para mí fue incomprensible, es decir... chocante. Sí, es decir, ahí hay algo más detrás de todo eso que a mí se me escapa, no sé si hay datos relevantes con ese, si a lo mejor fueron casos aislados, no lo sé hasta qué punto, y lo digo porque aquí en España, en Europa, pues también estamos teniendo una afluencia de inmigración que no se sabe cómo, ya hay oleadas en algún momento que son, que evidentemente llaman, como mínimo, llaman muchísimo la atención, por eso quería comentarlo con vosotros. Bueno, en el caso de Rodríguez Zapatero, cuando él sale del gobierno, empieza a trabajar para los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Y en Venezuela ha jugado un rol fundamental en el trabajo de lo que es la legitimación del régimen y la movilización de todos estos actores políticos que finalmente han perdonado a Maduro, que era su sueño. Él ha trabajado para evitar que se produzcan nuevas sanciones, para que se muevan fondos, y lo de la mina ellos lo desmintieron, pero evidentemente no se requiere una mina de oro de Venezuela para enriquecerse. No es posible que hasta el momento no haya podido explicar el fondo y los movimientos de su riqueza. También ha servido para trasladar espías a España de Venezuela. Tenemos un tipo que torturó, creó la tumba en Venezuela para torturar a venezolanos cuyos casos están siendo trasladados, investigados, porque Maduro fue acusado junto al régimen de delitos de lesa humanidad. Y ese hombre que torturó y mató está aquí amparado por Rodríguez Zapatero y ustedes lo están manteniendo. Ese hombre era el ex jefe de inteligencia del régimen. También tuvieron aquí a Hugo Carvajal Barrios. Pollo, es decir, que nosotros Pollo Carvajal, que aquí seguimos además su historia. Fue fantástico ya cuando lo dijeron, tenemos, vamos a extraditarlo. Y alguien le llamó antes, misteriosamente. Sí. Alguien le llamó, cuando llegó la policía se había marchado. Exactamente. Y en relación al tema de la frontera es muy importante destacar este aspecto que tú dices. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir a trabajar directamente en la frontera y hemos visto y hemos conversado con las autoridades. Tenemos en Venezuela, dentro de todas las organizaciones criminales, una que es muy famosa ahora, que se llama el Tren de Aragua. Y en Estados Unidos, por la frontera, e incluso se le ha dado tratamiento de asilado, y nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos le hemos pagado a esos criminales para que entren a generar conflicto, crisis dentro de los Estados Unidos. Pero también tenemos, como tú bien dices, hay personas que vienen de Yemen, de Irán, que es un gobierno absolutamente hostil contra los Estados Unidos y representa la principal amenaza en el área por el crecimiento que ha tenido en América Latina de su presencia, no solamente en Venezuela y en Bolivia, sino a nivel desde Argentina hasta Río Grande. Y hoy en día tenemos a esos personajes atravesando de manera muy abierta y muy clara, y las mismas autoridades han señalado que ellos han identificado terroristas, que han identificado miembros del Tren de Aragua, miembros de los carteles, y ya no solamente se dedican al tema de traer cocaína, fentanilo o cualquiera otras drogas, están ingresando con objetivos específicos que tienen que ver con terrorismo. Y eso tristemente no hay cómo pararlo, porque, a ver, si tenemos en Nueva York más de 160.000 personas cuyos antecedentes no pueden ser revisados porque llegan sin ningún tipo de documentación, es muy difícil. Yo conozco casos en los que los criminales se han borrado las huellas dactilares porque no los van a revisar los antecedentes, sin pasaporte, con una manilla que los traen para identificarlos, a ver a qué grupo van, y tristemente, en el caso de Nueva York, que es donde yo vivo, es una ciudad santuario, donde se le paga a la gente para que vaya a deconstruir y a generar problemas, y de allí que tengamos un alto crimen y muy pocas capacidades del mismo gobierno para poder atender el desorden que ellos mismos crearon, porque dicho sea de paso, en Nueva York todos son demócratas y del ala radical los que están manejando, el señor Eric Adams y cualquiera que se meta. Ahora
Luego del caos es que están tratando de ver qué hacen muy tarde. María. Sí, es que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que es verdad que la prensa no ha cubierto lo suficiente la crisis en la frontera y además quieren mantener la narrativa de que la mayoría son personas de Centroamérica y eso no es verdad. La mayoría, cuando ha habido personas que se han desplazado a la frontera, senadores y congresistas, en el último caso, este hombre que ahora se postula a la presidencia como candidato independiente, Kennedy, él hizo un reportaje donde se veía que la mayoría incluso eran asiáticos, había muchísimos africanos. Nosotros que llegamos a representar a algunas personas que vienen huyendo, nos dicen que se han cruzado con muchísimas más personas de África que de Hispanoamérica. Entonces esto es algo, es una realidad y como dice Meibor, no tienen ningún protocolo para obtener los antecedentes penales y esta administración también. Primero negaron la crisis, después ya no pudieron negarlo. Apagaron las cámaras de la frontera sur que había instalado la administración de Donald Trump, dejaron todos los paneles que iban a levantar el muro, lo dejaron abandonado y entonces la prensa ha hecho un buen trabajo, Daily Wire, el medio de comunicación de Tucker Carlson, de la fundación de Tucker Carlson precisamente. Tengo una amiga que cubre toda la frontera y se puede ver efectivamente que la mayoría ni siquiera son hispanos, que son africanos. Y discúlpame la interrupción, pero para que todo el mundo nos entienda, es que entran andando. Sí, sí, no, andando. no es que estemos hablando que estén entrando en aviones, que para que nadie se confunda. Porque recuerda que esta sino que, administración que entran andando por la frontera. O sea. prometió Claro, y el trato organizado humanitario. también, Exacto. porque hay que recordar que eso cuesta dinero. La movilización Claro, de claro. esos Es que cuesta ese es el dinero. tema. Los coyotes, que son una versión de los que son traficantes de personas, personas. en el área de la frontera, cobran millones y ellos se han multiplicado. Incluso antes eran muchos mexicanos, hoy en día tenemos todas las nacionalidades y las más costosas, por cierto, son los chinos, que van hacia algún país de América Latina y luego ingresan gracias a los servicios de estos traficantes de personas. Y hay un tema importante aquí, que fue Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos encargada de la frontera, la que tachó a la patrulla fronteriza y a la policía de inmigración, lo comparó con el Ku Klux Klan. Esta es la encargada de la frontera. Ellos dicen que tenemos un problema de supremacismo blanco en las fuerzas que defienden la soberanía nacional. Sin embargo, yo les puedo contar que cuando uno va a un centro de detención de inmigración, la mayoría, si hay 10 oficiales de deportación, estamos hablando de 6, son negros y 3 son hispanos y a lo mejor queda uno blanco. La patrulla fronteriza, hoy hemos invitado a participar en la cumbre de Verofera a Mayra Flores, que es la primera congresista hispanoamericana nacida en México que llega al Congreso de Estados Unidos, casada con un agente de la patrulla fronteriza, donde además te dice, porque yo he estudiado en Tucson, Arizona, el Juris Doctor, donde te puedo asegurar que la mayoría, más del 60% de los oficiales de la patrulla fronteriza son hispanos, por lo tanto no existe un problema de supremacismo blanco. Pero al igual que pasó cuando falleció o asesinaron a George Floyd, Sí, ese discurso, el tema fue que le quitaron fondo a la policía y no solo fueron por la policía, fueron por la policía de inmigración y por la patrulla fronteriza, porque la idea es desestabilizar los Estados Unidos y acabar con la ley y el orden, que es lo que representa Trump, el trumpismo, el Partido Republicano y cualquier sentido política de sentido común. Última pregunta, Antonio Nuestro Timón, y ruego que tanto la pregunta como la respuesta sean breves porque tenemos que irnos a publicidad. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. Es muy interesante escucharles porque las similitudes que hay, sobre todo en el caso de Venezuela, pero también con Estados Unidos hay alguna similitud importante en el proceso de deterioro de las democracias y de las instituciones, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico, social y económico. Desde el punto de vista político, la ideología que se está intentando imponer en España es muy parecida a la que se intentó en su momento en Venezuela. De hecho, como bien ha dicho Meidor antes, nosotros estamos importando asesores que han estado en Venezuela, las leyes habilitantes chavistas y toda la destrucción. Fue una implosión, claro, fue una implosión del Estado de Derecho desde dentro. Desde el punto de vista jurídico sucede exactamente lo mismo, el ataque directo a los pilares esenciales de los que se funda el Estado de Derecho, como son el principio de legalidad, la separación de poderes y el reconocimiento de unos derechos y libertades públicas. Y eso desaparece, ha desaparecido en Venezuela
está en peligro en España, en serio peligro en España, desde la presentación de esta ley de amnistía y todas las operaciones que está haciendo el gobierno, mucho más, pero en Estados Unidos también. Desde el punto de vista social, esa ingeniería social que se está llevando a cabo y se está ensayando, y ahí hay más similitudes con Estados Unidos, y sobre todo toda esta corriente demócrata que está narcotizando la sociedad norteamericana. Y luego desde el punto de vista económico, la ruina económica. Han arruinado Venezuela. Estados Unidos está la situación económica no es tan mala, pero hay ciertas alertas que la economía norteamericana está dependiendo mucho más de Rusia, y en el caso español, hoy hemos tenido una noticia que nosotros volvemos a ser pobres ya oficialmente, es decir, hemos pasado a ser un país perceptor neto de fondos europeos otra vez, porque nuestra renta per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria. Es decir, hemos vuelto a los primeros años de ingreso en la Unión Europea, cuando nosotros éramos de los países más pobres de la Unión Europea. Concretamente estamos ahora en el lugar número 18 de 27 países, lo cual es increíble que con las posibilidades económicas que tiene España estemos en esa situación. Y eso es lo que se está consiguiendo, y por eso es muy interesante escucharos cómo lo explicáis, porque efectivamente, como bien dice Mayward, ellos vienen del futuro, ya conocen perfectamente cuál ha sido el proceso de transformación y de acabar con la democracia. Señoras, último minuto, uno para cada una y nos vamos. Dos aspectos importantes para que ustedes lo reflexionen. Uno, la inmigración, en los términos que la estamos observando, es un arma de guerra de carácter asimétrico. Y los gobiernos autoritarios saben muy bien escoger este mecanismo para subvertir el orden. Y número dos, en Venezuela, en América Latina, tenemos un proceso en el que la degradación ha llegado a tales niveles que la gente no es capaz de entender que haya una posible salida. He hablado con muchos españoles que han estado pesimistas en relación al futuro. Yo creo que para despedirnos hay que reaccionar, hay que entender el problema, no caer en el falso diagnóstico y asumir que estamos frente a un mecanismo que permite acabarnos no solamente en el Estado de Derecho, sino también a nivel espiritual y humano. Bueno, yo les invito a ver todas las ponencias que se han desarrollado en la cumbre de Berófera. Ha sido realmente espectacular el despliegue que ha hecho el grupo ECR Eurolat y el grupo Vox Europa, porque ahí se ven muy bien las similitudes, ¿no? Lo que está pasando aquí en España, pero también no solo con Venezuela, lo que se habla desde lo que se ve en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia. Es importantísimo que los españoles estén alerta y que entiendan cómo funcionan estos regímenes, porque parece ser que vamos a entrar en un periodo muy oscuro. El grupo ECR Eurolat es el grupo, ECR es el grupo parlamentario del Parlamento Europeo al que pertenece Vox, que es el de los europeos conservadores y reformistas, ECR, que esta es la cuestión. Señores, ha sido un auténtico placer. Gracias. Tanto que me parece que vamos a recurrir a vosotras vía online y, por supuesto, cada vez que vengáis a España con mucha frecuencia. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.